¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos aquí desde Cancún. Bueno, así se llama el canal de YouTube que tengo, aunque el día de hoy estoy en la bella isla de Cozumel, la ínsula, una de las más grandes del país, de las más hermosas, por cierto. Y así que tenemos otro escenario, pero igual de maravilloso, porque todos los escenarios en Quintana Roo, con la disculpa de los demás estados, en Quintana Roo los escenarios son espectaculares. Vamos a analizar el caso este de Odebrecht, porque tanto escuchamos que es un caso enorme de corrupción que ha irradiado en varios países de Latinoamérica. Pero, ¿qué es? ¿Cómo nació? ¿De qué se trata? Vamos a desmenuzar este asunto para que lo comprendamos un poco mejor, porque esto fue como una cadena de corrupción que tocó a varios países de América Latina. Y esta trama de corrupción pues golpeó a personas públicas, a personas privadas, y al final de todo caso de corrupción es un golpe al bolsillo de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque pega en las finanzas públicas, en la democracia también. Y me encontré todo un desglose de la cadena DW, la cadena alemana, que me pareció interesantísimo para compartirles con ustedes. Es un reportaje enorme, lo sinteticé para que no nos llevemos tanto tiempo, pero sí comprendamos cómo inició, cómo se desarrolló y cómo está hasta el día de hoy. Fíjense, todo empezó con el inmigrante alemán Emil Odebrecht, que aún siendo estudiante de la Universidad Greifswald, emigró en 1856 a la colonia germana Blumenau, en el estado de Santa Catarina, al sur de Sao Paulo, Brasil. Este ingeniero y cartógrafo sentó las bases sobre las que su nieto fundó la empresa constructora que más tarde, lo que son las cosas, se convertiría en el foco de corrupción continental. ¿Qué es Odebrecht? Odebrecht es un conglomerado de empresas dedicadas a construcción, a infraestructura, inmobiliarias, petroquímicos, transporte, entre otros. O sea, estamos hablando de un monstruo de empresa. Y fíjense, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Odebrecht pagó un aproximado de 788 millones de dólares en comisiones ilegales por más de 100 proyectos de construcciones públicas en 11 países de América Latina. Y no nada más en América Latina, también en Angola, en Mozambique, allá en África, hasta allá por allá se fue. Y fíjense, de acuerdo a los cálculos de una consultora que se llama Global Financial Integrity, América Latina pierde cada año unos 140 mil millones de dólares por corrupción. O sea, un aproximado de 3% del PIB, del Producto Interno Bruto de la región. Y vamos a hacer un recuento, país por país, qué sucedió, para que entendamos. Y a propósito voy a dejar a México hasta el final, pero chequen ustedes cómo fue desarrollándose todo este proceso en los diferentes países. Empecemos con Brasil, que es la cuna de esta empresa enorme. En Brasil involucró a 77 grandes ejecutivos de esta constructora, incluido su máximo jerarca, que era Marcelo Odebrecht. Ellos revelaron la trama delictiva que, como mencionaba, irradió ni más ni menos que entre 11 o 12 países. En diciembre de 2016, la empresa llegó a un acuerdo de culpabilidad con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en el que develó la entrega de unos 10 millones de dólares a 2 altos directivos de una compañía mexicana de energía. Vamos a dejar a México hasta el final. Y toda esta investigación en Brasil se denominó la Operación Autolavado o la Operación Lava Jato. Fue muy famoso, es un caso muy sonado en el Brasil y bueno, también en todo el mundo. Odebrecht admitió haber sobornado desde 2001 a políticos, a funcionarios, a partidos de 3 continentes, pero especialmente de América Latina, y esto era para ganar contratos públicos. El director ejecutivo de la constructora, como les mencionaba, Marcelo Odebrecht, que le decían el príncipe, pues cumple una sentencia ya de prisión, un aproximado de 19 años,
y una condena de pago de 30 millones de dólares en sobornos ejecutivos de la estatal brasileña Petrobras. Esta operación Lava Jato, muy importante, mostró pagos de unos 349 millones de dólares en sobornos. Estamos hablando de que no es lo que pensamos, es lo que se demostró. Y este escándalo generó una grave crisis política, pues que le abonó el camino al derechista que hoy es presidente de este país en Brasil, a Jair Bolsonaro, que es, bueno, ya otro día hablaremos de él. ¿Qué pasó en Estados Unidos, donde se estalló este escándalo? Porque en diciembre de 2016, Odebrecht y la compañía petroquímica brasileña confesó haber sobornado a múltiples personas y empresas y acordaron pagar una multa combinada de al menos 3 millones de dólares a autoridades de Brasil, Estados Unidos y Suiza. Como resultado de este acuerdo de admisión de culpabilidad, los ejecutivos de Odebrecht comenzaron a nombrar los casos de soborno en los países latinoamericanos. Y vamos país por país. Hice un resumen lo más corto posible porque son muchos países, pero es interesantísimo que conozcamos toda esta historia reciente. Fíjense, Argentina. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en 2016, Marcelo Odebrecht admitió haber pagado 35 millones de dólares a funcionarios argentinos, solo a funcionarios argentinos, y esto fue entre 2007 y 2014. ¿Y para qué era? Pues para tener contratos de obras públicas. Un juez llamó una indagatoria de 49 personas allá en Argentina, entre ellos varios funcionarios públicos, representantes de empresas que obtuvieron la licitación de la construcción de un tren allá llamado Sarmiento por presunto soborno y sobreprecios. Entre los 49 citados hay muchos nombres, como no los conocemos son argentinos, nada más voy a mencionar pues que se trató de un exministro de Transporte, un expresidente de una empresa, un exministro de Planificación. Esto fue en Argentina, así a grandes rasgos. Vámonos a Colombia. En Colombia, el fiscal general Néstor Humberto Martínez fue indiciado por encubrimiento, porque él no denunció los delitos de los que supuestamente tuvo conocimiento antes de asumir el cargo. El escándalo se reavivó tras 2 extrañas muertes. Estamos hablando de Colombia. Y es que fíjense, Jorge Enrique Pizano, que era un auditor de una obra llamada Ruta del Sol, allá en Colombia, era considerado un testigo clave en el escándalo de Odebrecht y casualmente falleció de un infarto. Pero casualmente, de esas casualidades, muy casualidades, 3 días después, su hijo, Alejandro Pizano, murió envenenado con cianuro. ¡Qué casualidades! Y entonces el testigo clave se cayó. Pizano había entregado varias grabaciones a medios, diciendo, entre otras cosas, que el hoy fiscal era asesor y conocía toda esta trama de corrupción, las irregularidades en la licitación de la construcción de la Ruta del Sol, y pues bueno, terminó así como menciono. Esta condena tuvo grandes consecuencias para el consorcio que preside Sarmiento, que es uno de los hombres más ricos de Colombia. Esto fue en Colombia. Vámonos a Ecuador. En Ecuador, pues el fiscal denunció amenazas por el caso de Odebrecht, y esto fue entre 2003 y 2006. Fíjense desde qué años estamos hablando. Se supone que la empresa presuntamente pagó 349 millones de dólares en sobornos a partidos políticos en Ecuador, a funcionarios extranjeros, a sus representantes, y todo esto según las pesquisas en Estados Unidos. En Ecuador, uno de sus vicepresidentes, una figura muy cercana al expresidente Rafael Correa, fue condenado a 6 años de cárcel por asociación ilícita, y pues todo esto en relación obviamente a los sobornos de Odebrecht. Y con él también fueron sentenciados con una pena similar otras 3 personas. Aquí la fiscalía señaló que él se benefició con unos 13 millones de dólares en soborno. Honduras no se escapó tampoco al caso Odebrecht. La fiscalía investigó una de las líneas ligadas a los supuestos sobornos de empresarios brasileños
conectados con funcionarios hondureños. Los nombres se omitieron, pero habrían sido impulsor de reformas. Este funcionario habría sido impulsor de reformas aprobadas por el Congreso para ampliar los contratos que ya habían estado firmados desde 2009 con la empresa Odebrecht, y era para la construcción de las represas Los Llanitos y Jicatuyo. Otro país que también se menciona, Panamá. Panamá en 2017, fíjense, había 27 investigaciones abiertas, 36 personas ya procesadas, entre ellos 22 panameños, 13 brasileños y un estadounidense. Sus nombres fueron mantenidos en reserva, pero también ahí, fíjense, en Panamá se incautaron 56 millones de dólares, en Suiza, en Andorra y ahí mismo en Panamá, así como 8 millones en un helicóptero que confiscaron y por ahí un departamentito de lujo en Madrid. Luego, ¿qué pasó? En España, otro país. En España, 2 hijos del expresidente Ricardo Martinelli y 3 de sus exministros también fueron imputados en el caso Odebrecht. 30 asistencias judiciales internacionales fueron solicitadas a Brasil, Estados Unidos, Suiza, Andorra, España, Bahamas, Antigua, Barbados, Islas Vírgenes, México, Guatemala y Uruguay. Otro país también implicado, República Dominicana. El caso está en manos de un juez de instrucción especial en la Suprema Corte de Justicia de ese país, y por este caso también se imputaron al exministro de Obras Públicas, a otro empresario. A ese empresario se le atribuye el reparto de 92 millones de dólares, imagínense. También se imputó a un senador, y todo este grupo fue acusado de delitos de soborno, asociación de malhechores, desfalco, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Pues Odebrecht llegó a un acuerdo con la Procuraduría General de la República Dominicana, por el cual pagaría 184 millones de dólares en varias cuotas, o sea, el doble de lo que fueron los presuntos sobornos. Un país insólitamente que también está mencionado es Venezuela, pero aquí Venezuela pasó algo muy curioso, fíjense. En Venezuela fue uno de los únicos países afectados en donde las investigaciones oficiales sobre la corrupción no pasaba nada. Odebrecht confesó haber pagado 98 millones de dólares en sobornos a Hugo Chávez y a su sucesor, Nicolás Maduro, y el presidente de Odebrecht, pues es lo que dijo, y aseguró que financió la campaña del dirigente chavista Diosdado Cabello en esas elecciones en 2008. El Tribunal Supremo, en ausencia de Maduro, sí lo condenó por corrupción propia y legitimización de capitales. Maduro en ese tribunal, en exilio, fue condenado a 18 años y 3 meses de cárcel, pero es un fallo, curiosamente, sin consecuencias. O sea, en Venezuela no se movió absolutamente nada. Un país donde sí se movió y cimbró a la clase política con varios expresidentes encarcelados fue Perú. Perú, sí es un caso, la verdad, para que lo destaquemos, porque ahí yo no sé si la justicia sí funciona o son más corruptos. Vamos a ver. Fíjense, en Perú los primeros síntomas judiciales de este terremoto político y social fueron las confesiones también de Marcelo Odebrecht en diciembre de 2016. La justicia peruana realizó la primera detención de un involucrado en el caso. En febrero se conoció que el expresidente Alejandro Toledo había recibido 20 millones de dólares de Odebrecht a cambio de la concesión de los tramos 2 y 3 de la carretera interoceánica sur. El ministro público ordenó su captura y la prisión preventiva para el exmandatario, pero Toledo, que se escapa a Estados Unidos. Posteriormente, un juez dictó prisión preventiva para otro expresidente, Ollanta Humala, y no tan solo él, también a su esposa Nadine Heredia. Ambos fueron acusados de recibir 3 millones de dólares de Odebrecht para la campaña de su partido, el Partido Nacionalista, en 2011. Ahí en 2017, el diario español El País reveló que Odebrecht había depositado 1,5 millones de dólares al ex vicepresidente de Perú, otro involucrado, en una cuenta de la banca privada de Andorra,
esta banca que ha estado envuelta en muchos escándalos también. Y que la filial de la constructora lograse un acuerdo con la paraestatal peruana para un estudio de instalación de petroquímica por valor de 3 millones, o sea, otra obra pública. Y ese año tuvo un final bastante agrio para el entonces todavía mandatario peruano, Pedro Pablo Kuczynski. Ese diciembre se conoció que Odebrecht había realizado pagos de consultoría a las empresas del presidente cuando era ministro. El Ministerio Público inició una investigación preliminar contra el mandatario y sí se envió una primera moción contra Kuczynski, pero salió librado. A lo largo de 2018, los procesos judiciales, estamos hablando de Perú, seguían abiertos y continuaron avanzando. Esto a través de los interrogatorios, pues fueron revelando más detalles, oscuras maniobras de Odebrecht y la clase política y empresarial peruana. Y fíjense, en ese momento la constructora quiso como que mostrar una faceta colaboradora con las autoridades, y debido a las denuncias de irregularidades durante este proceso de juicio político al que se enfrentó Kuczynski, pues sí acabó renunciando, porque sí lo involucraron. Luego vino otro expresidente, Alan García. Él había solicitado asilo en Uruguay porque ya la justicia le tenía prohibido salir del país, pero mientras se investigaba este lavado de activos, colusión agravada, pues también le llegó el día. Hubo un día en que la policía judicial entró a su domicilio, pero el expresidente Alan García se encerró en su habitación y fue entonces cuando se escuchó un disparo de arma, según los agentes que estuvieron allí. Es decir, se suicidó, prefirió no escuchar el veredicto, quizás se sabía pues culpable. Y dejé a propósito el caso México. ¿Por qué el caso México? Bueno, mientras todo esto pasaba en estos países de América Latina, donde ya había detenidos vinculados a proceso, había encarcelados, expresidentes encarcelados, pues en México no pasaba absolutamente nada. El exdirector de la petrolera, de Pemex, Emilio Lozoya, era el único funcionario que se decía que se estaba investigando en el país, y todo el sexenio de Enrique Peña Nieto estuvo como si no pasara nada, como si no hubiese ni siquiera sido mencionado por Odebrecht, que Odebrecht presuntamente había comentado que él le había dado 10 millones de dólares. Todo esto pues no se movía en lo absoluto, y tuvo que cambiar el gobierno federal para que entonces ahora sí parece que se está moviendo todo este asunto. Ahorita Lozoya ya es prófugo de la justicia, ya tiene todo un expediente, y ni más ni menos que el fiscal Santiago Nieto, que es el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, es uno de quienes está llevando el caso. Él, cuando era fiscal de delitos electorales, en una conferencia pública, se le ocurrió mencionar que ya tenía muy avanzado el caso de Odebrecht en México. Estamos hablando todavía de cuando era el sexenio de Peña Nieto. Pues craso error, porque lo persiguieron hasta que tuvo que salir, lo renunciaron de una manera bastante grotesca, y él al final sufrió muchas consecuencias. De hecho, escribió un libro sobre todo este momento tan complicado para él en lo personal y en lo profesional, y afortunadamente fue rescatado por este nuevo gobierno desde cuando ya estaba en transición, y él es encargado ahorita de la Unidad de Inteligencia Financiera. Me parece que es una adquisición de oro, porque es un personaje que pues seguramente da buenos resultados. Él está llevando a cabo la investigación, el congelamiento de cuentas, y aquí surgen ya varias preguntas. Esperemos que México no sea y no siga siendo el país donde aquí no pasó nada, mientras que en otras naciones sus expresidentes están en prisión, pues aquí no pasaba nada, y las preguntas serían: ¿sí se le dará correcto seguimiento a este asunto? ¿Sí se hará justicia o habrá impunidad? Hay muchas dudas, hay muchas preguntas, y confiemos en que en esta ocasión sí se hagan las cosas correctamente, y que el nombre de México no quede como el país más corrupto y en donde no se hizo nada.
Bien, pues hasta aquí este recuento sobre todo este caso de Odebrecht. Ya para cuando ustedes tengan la duda de qué se trató, pues aquí se lo sinteticé rápidamente y todo lo que sucedió en varios países de América Latina. Así que yo nada más les pido que si pueden suscribirse al canal de YouTube, que se llama Aquí desde Cancún, con mi nombre Ivette Hess. Y si desean compartir el video, adelante, que más amigos se informen de qué se trata este asunto. Y nos vemos en una próxima. Que descansen.